Estimados padres de familia, alumnos, público en general, el video lo realizo para poder aclarar algunas dudas con respecto al esquema presentado para realizarlo en el día de hoy, Domingo de Ramos. Iniciar este video diciéndoles a todos ustedes feliz Domingo de Ramos, feliz inicio de Semana Santa, que la situación en la que nos encontramos no merme nuestra fe y que por el contrario nos unamos en oración en familia. Dice el dicho que familia que reza unida se mantiene unida. Lo primero que tenemos o que debemos tener o conseguir es unas ramitas. ¿Ya? Si disponemos de un jardín podemos disponer de algunas ramitas. Yo propongo aquí algunas plantitas que de repente podamos tener y si en caso no tenemos alguna de ellas, alguna ramita verde. ¿Ya? Si en caso no disponemos de un jardín y podemos conseguirnos una, dos o tres ramitas para toda la familia, suficiente con eso. De lo contrario, se pueden elaborar las ramitas haciéndolas con hoja de papel, cartón o algún material que nosotros podamos tener o conseguir en casa. La propuesta del esquema es que al final de la ceremonia podamos colocar uno de los ramitos en la puerta. Este ramito pegado en la puerta debe tener más o menos las siguientes ¿no? características. Aquí te explico más o menos cómo hacerlo. Primero doblas una hoja por la mitad, pegas los cantos según se muestra aquí en el dibujo, colocamos feliz Domingo de Ramos y en la parte que está como un sobrecito que se va a generar, ahí colocamos la ramita y esa ramita la colocamos en la puerta de nuestra casa. Recuerden, este ramito va a ser posterior, se va a colocar posteriormente de nuestra celebración. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, algunas instrucciones. En la lectura del Evangelio o de la Pasión según San Mateo, van a intervenir tres personas. Uno que va a ser las veces de Jesús, que está indicado con la letra X. Uno que va a ser el cronista, que está indicado con la letra C. Y otro que es la sinagoga. Su señal va a ser la letra S. Es decir, como ustedes pueden ver en la parte inferior, dice Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, pero delante de la frase hay una letra C con un slash. Quiere decir que esta frase, esta línea, la dice o la menciona el cronista, ¿no? En la tercera línea dice, por ejemplo, sé que estáis dispuestos a darme si os lo entrego. Y delante dice la letra S. Eso quiere decir que lo dice la sinagoga. Entonces la persona que le toque ser sinagoga va a leer esta línea. Aquí, por ejemplo, te dicen, id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis y decidle, el maestro dice, ¿no? Y delante está la letra X, quiere decir que este texto lo menciona Jesús. Entonces, la persona que hace de Jesús lee esta frase. ¿Ya? Y así sucesivamente porque el texto es amplio. Además, de repente en casa tenemos niños pequeños y sabemos que cuando hay un evento muy prolongado en tiempos tienden a aburrirse. Entonces, si hay esta condición en casa, ofrecemos también una versión corta de este texto, porque este texto dura bastante tiempo. Entonces, para saber dónde inicia y dónde acaba la versión breve, si es que hay pequeños, en las letras rojitas te lo menciona. Por ejemplo, acá dice versión breve si hay niños, primera parte, inicio. Y así te va a ir indicando paso a paso en qué parte termina la versión breve y dónde continúa. Porque la versión breve para niños está dividida en dos bloques. Básicamente al inicio y una parte hacia el final del texto. Luego, aquí las indicaciones que están aquí son para todos. Recuerden, debemos mantener el distanciamiento apropiado, distribuir unas sillas, colocar una cruz en el centro. Eh, y las ramitas que vayamos a tener cada uno de nosotros en casa. Además, debemos encender una o varias velitas, dependiendo de las que tengamos. No tienen que ser cirios, pueden ser velas normales, comunes y corrientes. La indicación sí aquí es importante que las velas deben estar colocadas en un soporte incombustible, es decir, colocarlas encima de un platito de porcelana o de cristal para evitar de que haya algún tipo de accidentes, porque es lo primero que debemos evitar en casa. No se decorarán con flores, ¿ya? Porque todavía estamos, eso va a ser todavía en tiempo de Pascua, es decir, después todavía.
debemos escoger a alguien que dirija la oración. ¿Ya? Si en caso hubiera un diácono o un laico que haya recibido el ministerio del acolitado o lectorado, puede ser esa persona. Pero si no, es el papá o la mamá la que dirigirá la oración. La persona que dirige la oración es la que va a designar la duración de los momentos de silencio. Y además deben buscarse personas para lecturas. Recuerden, las lecturas, sobre todo la que es un poco más extensa, que es la de la pasión, intervienen tres personas. Recuerdan que lo vimos en la diapositiva anterior, que era Jesús, era el, la sinagoga y era la persona que va de alguna otra manera a ser como que de lector. ¿Ya? Después de ello tenemos debemos sería bueno que en familia también podamos hacer alguna petición particular o personal. Podemos hacer dos cosas. O leemos las peticiones que te propongo en el texto, o en su defecto, de repente la familia decide qué peticiones hacer. O podemos hacer lo que está en la oración y además sumarle lo que ustedes han preparado. ¿Ya? Debemos preparar algunos cantos que nosotros conozcamos y aquí es importante, mira, por ejemplo, el texto en color rojo mayúscula indica el nombre de cada momento y debe ser mencionado en voz alta, mientras que el texto en color rojo minúscula no se lee, pero servirán como instrucciones para el transcurso de esta bendición. Elaboremos la siguiente hoja para poder bendecirlo y luego colocarla en nuestra puerta. Eso es lo que le mencionaba en unas diapositivas anteriores en las cuales al final de la oración debemos colocar uno de los ramitos en la puerta. Aquí, por ejemplo, aquí hay algunas instrucciones con respecto a las anotaciones que están en letras en color rojo. Por ejemplo, el Evangelio, dice acá, se lee en voz alta para saber en qué momento vivimos. Si se dan cuenta, debajo del Evangelio dice permanecemos de pie, el lector lee el Evangelio de Ramos. Entonces, aquí, por ejemplo, son instrucciones para la persona que está llevando la oración y para todos los que estamos presentes en el mismo. Es decir, aquí, por ejemplo, ¿qué hacemos? Como le dije, son instrucciones para todo. Es decir, aquí te va a decir, nos sentamos, permanecemos de pie, ¿no? Iniciamos la oración. Es decir, aquí esas líneas en rojo con minúscula te van a dar ese tipo de instrucciones. Y si te das cuenta, aquí al final dice, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, eso es algo que debemos responder todos también. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que si podemos imprimir el texto o el material para poder elaborarlo, podemos hacerlo. ¿Ya? Si en caso de repente no tengo impresora, podemos tener el texto en nuestro celular y podemos utilizarlo para poder guiarnos. Pero ojo, teniendo en cuenta, solamente para guiarnos y no para distraernos, porque estaríamos en un momento de oración. Termino el video diciéndoles nuevamente a todos y cada uno de ustedes feliz Domingo de Ramos y diciéndoles que esta enfermedad no puede vencernos. La única forma de hacerlo es la única forma de vencer nosotros esta enfermedad es quedándonos en casa. Por favor, protejámonos nosotros mismos, protejamos a nuestra familia. Así terminará pronto esta situación. Nuevamente, feliz Domingo de Ramos. Dios los bendiga.